Capítulo 14. El eco de las verdades. Con la cima de la montaña del eco aún resonando en mis oídos, comenzamos el descenso. La emoción por haber alcanzado la cima nos llenaba de energía, y las risas y charlas acompañaban nuestro camino. Cada paso que dábamos parecía un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, siempre había algo valioso esperando al final del trayecto. Ciro corría felizmente, disfrutando de la libertad que el paisaje le ofrecía. En su caminar ligero, parecía explorar no solo el entorno, sino también las emociones de cada uno de nosotros. Su energía era contagiosa y pronto nos encontramos contando historias sobre lo que habíamos aprendido en la montaña. Mientras descendíamos, llegamos a un sendero que se bifurcaba. Un camino se adentraba en un denso bosque y el otro continuaba por una llanura cubierta de flores silvestres. Un murmullo de incertidumbre surgió entre nosotros, pero algo en mi interior me decía que había más que descubrir en el bosque. ¿Qué tal si tomamos el camino del bosque?, propuse. Parece que tiene una historia que contar. Mis compañeros dudaron por un momento, pero al final la curiosidad ganó. Así, nos aventuramos por el sendero que se perdía entre los árboles altos, cuyas hojas susurraban al viento. A medida que avanzábamos, el ambiente se tornó más sombrío, y la luz del sol apenas lograba atravesar el dosel frondoso. El aire era fresco y cargado de aromas a tierra húmeda y musgo. Mientras caminábamos, noté que a pesar de la penumbra, el bosque parecía estar lleno de vida. Podía escuchar el canto de pájaros ocultos entre las ramas y los ecos de pequeños animales que se movían entre la hojarasca. De repente, un sonido crujiente interrumpió la armonía. Nos detuvimos en seco y nos miramos, los corazones latiendo con fuerza. Ciro se quedó inmóvil, sus orejas erguidas, atento a cualquier movimiento. La intriga creció en el aire y una mezcla de emoción y temor nos invadió. ¿Qué fue eso?, susurró la chica del grupo, apretando la mano del chico que estaba a su lado. Solo es el bosque, respondí, aunque no estaba completamente seguro. Los árboles tienen su propia historia y a veces nos cuentan cosas a su manera. Con cautela, avanzamos hacia el origen del ruido. A medida que nos acercábamos, descubrimos un pequeño claro iluminado por un rayo de sol que se colaba entre las hojas. En el centro, un viejo tronco caído servía de hogar para un grupo de ardillas que jugaban entre sí. La imagen era tan encantadora que el temor se disipó y las risas comenzaron a fluir de nuevo. ¿Ves?, dije con una sonrisa. A veces, lo que parece aterrador resulta ser simplemente un juego de la naturaleza. Las historias que nos cuentan pueden ser alegres y llenas de vida. De pronto, un sonido diferente llamó nuestra atención. Un suave murmullo que parecía venir de un arbusto cercano. Nos acercamos lentamente y cuando llegamos, encontramos a un anciano sentado sobre una roca, con una larga barba blanca y ojos chispeantes que parecían conocer los secretos del bosque. «Hola, viajeros», dijo el anciano con una voz suave. «He estado esperando su llegada. El bosque tiene algo que ofrecerles». Intrigados nos acercamos más y el anciano sonrió, gesticulando para que nos sentáramos a su alrededor. «En este bosque, cada uno de ustedes encontrará una verdad que les pertenece, pero para descubrirla, deberán enfrentarse a sus propios miedos y dudas». A medida que compartíamos el espacio con él, Ciro se sentó a mi lado, mirándolo con atención. Era evidente que el anciano poseía una sabiduría profunda. Al escuchar sus palabras, sentí que este encuentro era un regalo del universo,
una oportunidad para reflexionar sobre las lecciones aprendidas en la montaña y las que aún estaban por venir. El anciano comenzó a relatar historias sobre el bosque, sus habitantes y las lecciones que se podían aprender al observar el ciclo de la vida. Habló sobre cómo los árboles se despojan de sus hojas en otoño para renacer en primavera, y cómo las criaturas del bosque se adaptan a cada estación, encontrando formas de sobrevivir y prosperar. Con cada historia, sentí que el anciano tocaba partes de mi ser que habían permanecido ocultas. Los ecos de sus palabras resonaban en mi interior, y entendí que el bosque era un espejo que reflejaba mis propios desafíos. Recuerden, dijo el anciano, al final de su relato, cada uno de ustedes tiene su propio camino que seguir. No tengan miedo de perderse, porque a veces, perdernos es el primer paso para encontrarnos de nuevo. Con esas palabras, un nuevo nivel de entendimiento se abrió ante mí. Mientras nos despedíamos del anciano, sentí que habíamos sido tocados por su sabiduría. Con renovado sentido de propósito, continuamos nuestro camino, listos para enfrentar lo que el bosque aún nos deparaba. Mientras nos alejábamos, el murmullo del bosque se convirtió en un canto, y Ciro, con su aullido, se unió a la melodía de la naturaleza, recordándonos que cada eco es una invitación a descubrir las verdades que llevamos dentro. Capítulo 15. La sombra del valle. El crepúsculo tiñó el cielo de un púrpura oscuro mientras caminábamos en silencio por un estrecho sendero de montaña. Había algo en ese lugar, algo que me provocaba una inquietud sorda en el pecho. Ciro avanzaba con paso firme, su melena dorada y blanca ondeando con la brisa gélida. Aunque el paisaje era imponente, con montañas que parecían tocar el cielo y valles oscuros que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, algo no estaba bien. El aire se sentía pesado, como si una presencia invisible nos acechara desde las sombras. Los bosques que habíamos cruzado antes estaban vivos, con sonidos de aves y animales que llenaban el ambiente. Pero aquí el silencio era absoluto. Incluso el viento, que antes solía cantar entre las ramas, parecía haberse apagado. Nos adentrábamos en un lugar que, aunque bellamente desolado, tenía un aire sombrío. Ciro lo sentía también. Lo veía en la forma en que su cuerpo se tensaba, como sus orejas se movían al detectar cualquier leve sonido en el aire. Caminábamos juntos, pero ambos sabíamos que este no era un tramo cualquiera del viaje. El sendero serpenteaba a lo largo del borde de un profundo abismo. Las rocas bajo nuestros pies eran resbaladizas y había caídas empinadas a ambos lados. Sabía que si dábamos un mal paso, podríamos caer y desaparecer en la oscuridad infinita de abajo. Pero avanzar era nuestra única opción. El camino atrás ya no existía. La luz del sol comenzaba a desvanecerse y una niebla espesa se elevaba desde el valle, envolviéndonos lentamente. A medida que caminábamos, esa niebla parecía tener vida propia, como si quisiera envolvernos y tragarnos enteros. Ciro aullaba de vez en cuando, pero el eco de su aullido no regresaba, como si la misma montaña lo devorara. A pesar de la creciente tensión, seguí adelante, sintiendo que algo me empujaba. ¿Era curiosidad? ¿Era necesidad? O tal vez el profundo saber que este camino era parte del destino. Pero con cada paso, la sensación de peligro se volvía más densa, más palpable. Al cabo de un tiempo, vimos algo en el horizonte, algo que rompía con la vasta desolación del paisaje. Una estructura oscura, como las ruinas de una torre o un castillo abandonado, se alzaba en la cima de una colina rocosa. No sabía si era un buen augurio o una trampa, pero
era lo único que se destacaba en esa vasta nada. Miré a Ciro. Sus ojos se encontraron con los míos, y aunque no podíamos hablar, había una conexión. Algo estaba a punto de suceder. Algo más grande que nosotros. Y aunque lo sentíamos en el aire, no teníamos opción más que seguir adelante. Capítulo 16. Los guardianes de la niebla. A medida que nos acercábamos a las ruinas, la niebla se volvía cada vez más espesa, casi impenetrable. Mis sentidos estaban en alerta máxima y podía sentir el pulso de mi corazón resonando en mis oídos. La estructura frente a nosotros parecía mucho más grande de lo que inicialmente pensé. Las piedras, ennegrecidas por el tiempo, parecían murmurar secretos antiguos. Ciro permanecía a mi lado, cada paso medido, cada músculo en su cuerpo preparado para reaccionar. Sentí el frío reptar por mi espalda cuando llegamos a lo que parecía ser la entrada. Estaba en ruinas, pero había un arco de piedra que aún se mantenía en pie, cubierto de musgo y enredaderas. Atravesarlo se sentía como cruzar una barrera invisible, un umbral que nos separaba del mundo que conocíamos. Dentro, el aire era aún más pesado, casi irrespirable. Podía sentir cómo la energía de ese lugar intentaba aplastarnos, quebrar nuestro espíritu. Pero Ciro seguía adelante, siempre con su porte majestuoso, aunque sus ojos vigilaban todo. Era como si estuviera protegiéndome, manteniéndome a salvo del oscuro influjo que emanaba de esas ruinas. Al poco tiempo de explorar los corredores abandonados y oscuros, comenzamos a oír sonidos, leves al principio, pero claramente perceptibles. Era un susurro, como si el viento llevara palabras ininteligibles, pero pronto se convirtió en algo más. Pasos. Los ruidos se acercaban, y aunque no podíamos ver más allá de unos pocos metros, sabíamos que no estábamos solos. Me agaché, tocando la fría piedra bajo mis pies, tratando de entender lo que estábamos enfrentando. El corazón me latía con fuerza, y cada fibra de mi cuerpo estaba alerta. La tensión era tan densa que parecía cortarse con un cuchillo. Ciro gruñó, un sonido bajo y grave que retumbó en la oscuridad. De repente, una figura emergió de la niebla, alta y oscura, sus ojos brillando con una intensidad que me hizo retroceder. Era uno de los lobos que habíamos visto antes, pero este era diferente. Era más grande, más imponente, como si fuera un guardián de ese lugar. Ciro no dudó. Se lanzó hacia él, su cuerpo tenso, con una determinación feroz. Yo quise intervenir, pero algo me detuvo. Algo me decía que esta pelea no era la mía. Era como si el destino estuviera jugando una carta que no comprendía del todo. Mientras Ciro luchaba contra el lobo, los otros lobos emergieron de la niebla, rodeándonos. Sabía que estábamos en peligro, pero también sentía que esto era una prueba. Algo debía resolverse aquí, en estas ruinas, antes de que pudiéramos continuar. El aire se cargaba de tensión y, aunque el desenlace parecía sombrío, había una extraña certeza en mi interior. Este era el camino que debíamos recorrer. Capítulo 17. El precio del camino. El amanecer apenas asomaba en el horizonte cuando la niebla comenzó a disiparse. Las ruinas, que antes parecían desoladas, ahora revelaban algo más en su estructura erosionada. Un símbolo que no podía entender completamente. Pero Ciro, de alguna manera, ya había aceptado lo que representaba. Los lobos seguían allí, inmóviles, observándonos desde las sombras. Eran más que simples bestias. Eran guardianes de algo profundo, algo ancestral. Sentí la tensión crecer en mi pecho. Cada segundo parecía alargarse
mientras el silencio nos rodeaba, haciéndose más pesado con cada inhalación. Los lobos no atacaban, no se movían, simplemente estaban esperando. Ciro me miró, y en sus ojos vi una mezcla de resolución y calma, como si él supiera lo que yo aún no podía admitir. Algo iba a suceder, algo que cambiaría todo, pero la decisión debía ser mía. Podía sentir el peso del momento sobre mis hombros. La salida era una: jugármela por todo. Vamos a hacerlo, pensé, sintiendo cómo la adrenalina recorría mi cuerpo. A veces, en la vida, se llega a un punto donde no hay vuelta atrás. Avanzar implica dejar atrás algo irrecuperable, pero también abrir nuevas puertas, desconocidas pero necesarias. Di un paso adelante, frente a los lobos, mientras la respiración de Ciro se volvía más audible junto a mí. Miré a las criaturas a los ojos, y en ese momento supe que ya no éramos enemigos. Éramos parte de la misma danza. Decidí jugármela por todo. Avanzamos juntos hacia lo desconocido, dejando atrás el miedo, confiando en que este era el camino. Capítulo 18. La elección. Habíamos llegado tan lejos. El aire de la montaña era cada vez más pesado, cargado de un frío cortante que parecía penetrar los huesos. A nuestro alrededor, el paisaje se volvía cada vez más desolado, un espejo del peligro que se avecinaba. Frente a nosotros se alzaba el único camino posible, un estrecho y frágil puente colgante que se extendía sobre un abismo insondable. El viento lo balanceaba de lado a lado, haciendo crujir las cuerdas que lo mantenían apenas en pie. Ciro me miró por un instante y en sus ojos dorados vi esa chispa de confianza que me había acompañado desde que lo encontré. Era un compañero inquebrantable, pero también era astuto, perceptivo de cosas que yo, en mi prisa por avanzar, solía pasar por alto. «Vamos, compañero», le dije, con el corazón acelerado, consciente del peligro, pero decidido a seguir adelante. Ciro me siguió de cerca mientras comenzábamos a cruzar el puente. Cada paso hacía crujir las tablas de madera, algunas astilladas y podridas. A medida que avanzaba, miraba al frente, con la única esperanza de que el otro lado estuviera más cerca de lo que parecía. El viento se levantó, más fuerte ahora, y por un momento el puente pareció inclinarse peligrosamente hacia un lado. «Vamos, casi llegamos», murmuré, tratando de mantener el ritmo. Mis pies se movían con cuidado, y aunque el miedo me azotaba, algo me empujaba a seguir. Ciro, fiel a mi lado, mantenía su paso constante detrás de mí. Pero en medio de ese caos, no vi lo que él sí notó. Una de las cuerdas principales del puente, apenas sujeta, comenzó a deshilacharse, emitiendo un sonido sutil, casi imperceptible entre el viento. Justo cuando estaba a punto de dar el último paso para llegar al otro lado, sentí un tirón brusco en la estructura. Me giré de inmediato, buscando a Ciro con la mirada, pero ya era tarde. Él se había quedado atrás, con el hocico firmemente apretado contra la cuerda que estaba a punto de romperse. La había mordido justo antes de que se diera por completo, sosteniéndola con toda su fuerza, impidiendo que el puente se desmoronara en ese instante. «¡Ciro!», grité, el corazón en un puño. Nuestros ojos se encontraron en una fracción de segundo. Había tomado la decisión sin que yo lo notara, dejándome cruzar primero. Sabía lo que venía. Sabía que si yo cruzaba primero, él no tendría tiempo de seguirme. Y aún así, lo hizo. Intenté volver por él, pero el puente era inestable.
La cuerda que Ciro sostenía con sus mandíbulas era lo único que mantenía la estructura en pie. Y si lo soltaba antes de que estuviera a salvo, ambos caeríamos. No, Ciro, insistí, mi voz quebrada por la impotencia. Pero él no podía soltarlo. La tensión en la cuerda aumentaba. Sus patas tensas y sus ojos me imploraban que no volviera, que aceptara lo que estaba sucediendo. Era su decisión. Una última mirada, una despedida que nunca se dijo en palabras, pero que fue clara como el cristal. Yo debía cruzar, él debía quedarse. Con el corazón roto, terminé de dar el último paso, mis pies tocando la tierra firme del otro lado. Pero al girarme para ayudarlo, lo vi soltar la cuerda con un movimiento preciso, como si fuera un acto deliberado de sacrificio. La cuerda se deslizó entre sus dientes y en un segundo eterno lo vi caer. Ciro desapareció en el abismo, su figura siendo tragada por la oscuridad mientras el puente colapsaba tras él, las tablas cayendo como hojas secas en una tormenta. El silencio se hizo insoportable. Me quedé allí, de pie, en la soledad más absoluta, el eco de su sacrificio resonando en mis oídos. No había palabras, no había gestos, solo el vacío y la certeza de que Ciro había elegido salvarme a costa de su propia vida. En ese momento entendí que había algo más allá de la supervivencia. Su sacrificio no fue solo un acto físico, fue una enseñanza profunda que se incrustó en mi alma. Aprendí que el verdadero amor, la verdadera lealtad, no radican en aferrarse, sino en soltar cuando es necesario. Ciro me enseñó a dejar ir, a aceptar que hay momentos en los que debemos seguir adelante, incluso cuando significa perder lo que más queremos. El camino aún seguía ante mí, pero ahora había una ausencia que me pesaba más que cualquier otra cosa. Ciro había dado su vida para que yo pudiera seguir, y con cada paso que daba desde entonces, llevaba su memoria conmigo. El viaje no había terminado, pero algo en mí había cambiado para siempre. Avanzar significaba soltar. Crecer significaba dejar ir. Ciro, en su sacrificio, fue mucho más que un compañero. En ese momento crucial, representó algo mucho más profundo. El acto de creer en uno mismo sin titubear, de jugársela por algo más grande, algo que va más allá del miedo y la duda. Ciro no solo me salvó, él encarnó la verdad de que en la vida hay momentos en los que debemos apostar todo, incluso nuestra propia vida, por el bien mayor. Porque la vida, al final del día, es una invitación a esto, a lanzarse con fe ciega, a confiar en que lo que estamos haciendo, lo hacemos por algo que trasciende nuestra existencia individual. Su acto de sostener ese puente, aun sabiendo lo que implicaba, fue su manera de mostrarme que la vida no es un juego de certidumbres, sino de decisiones valientes. Ciro decidió creer en mí más de lo que yo creía en mí mismo en ese instante. Él me enseñó, sin palabras, que la fe no es solo una creencia espiritual, sino una fuerza que nos empuja hacia adelante, aun cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor. Al soltar la cuerda y dejarse caer, Ciro también me dejó a mí con una lección invaluable. Hay un momento en el que todos debemos confiar plenamente en nuestras elecciones, aunque implique el sacrificio más grande, porque eso es vivir, jugársela, arriesgarlo todo por un propósito más alto, por esa voz interior que nos llama a avanzar. Después de lo que pasó con Ciro, el mundo parecía más grande, más vasto y también más vacío. El eco de su caída resonaba en mi mente,
cada paso que daba parecía estar acompañado por su sombra, y sin embargo, sabía que no podía detenerme. El sacrificio de Ciro había sido por algo, y no podía desperdiciar ese regalo. Me había dejado la enseñanza más dura. Avanzar no siempre significa aferrarse a lo que conocemos, sino soltar y confiar en que el siguiente paso es necesario, incluso si parece doloroso. Caminé durante días, perdiendo la noción del tiempo y del espacio. La naturaleza a mi alrededor se volvía más inhóspita, como si el camino se estuviera probando a sí mismo, endureciéndose a cada paso que daba. Era como si el sacrificio de Ciro hubiera marcado un nuevo umbral. Ya no era el mismo que había dejado el hogar, ni siquiera el mismo que había cruzado ese puente con él. A medida que avanzaba, la temperatura comenzaba a descender. Montañas cubiertas de nieve surgieron en el horizonte, imponentes, desafiantes. Sabía que debía cruzarlas. Parecían insuperables, pero algo dentro de mí me empujaba hacia ellas. Este no era un camino fácil, ni estaba destinado a hacerlo. Cada paso me recordaba que Ciro no había dado su vida para que me quedara estático. Una noche, mientras acampaba al pie de las montañas, escuché un sonido extraño en el viento, casi como un susurro. Era difícil de describir, pero sentía como si alguien estuviera tratando de hablarme, de advertirme. Una sombra se movió entre los árboles, rápida y ágil, y por un momento pensé que lo había imaginado, pero la sensación persistió. No estaba solo. El siguiente día, al emprender el ascenso, algo cambió. El aire se volvió más denso. Cada respiración era un esfuerzo. Las nubes se acumulaban rápidamente y antes de darme cuenta, una tormenta de nieve me envolvió. Era implacable, golpeándome con una fuerza que no esperaba. Apenas podía ver a unos pocos metros frente a mí. La nieve cubría mis huellas casi al instante, como si la montaña misma quisiera borrar mi presencia. Seguí avanzando, guiado más por el instinto que por la lógica. Sabía que detenerme no era una opción. Había algo que me esperaba más allá de esa tormenta, pero la incertidumbre se apoderaba de mí. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué sentido tenía seguir en un camino que me llevaba al límite de mis fuerzas? La respuesta parecía estar en el viento que cortaba mi rostro, en la nieve que crujía bajo mis pies. Era una prueba, no solo de resistencia física, sino de mi voluntad. La vida me estaba pidiendo más de lo que pensaba que podía dar. A lo lejos, entre la bruma de la tormenta, vislumbré una figura, oscura y quieta. No podía distinguir qué era, pero parecía esperarme. Me acerqué con cautela. La nieve dificultaba cada paso. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta de que era una pequeña cabaña casi sepultada por la nieve. Parecía abandonada, pero la puerta estaba entreabierta, como si alguien me hubiera estado esperando. Al entrar, el calor de una chimenea encendida me envolvió, contrastando con el frío exterior. No había nadie a la vista, pero la sensación de ser observado persistía. Me quité la nieve de la ropa y me acerqué al fuego, dejando que el calor me revitalizara. Aún no comprendía cómo esa cabaña había aparecido justo cuando la necesitaba, pero algo en mi interior me decía que nada de esto era una coincidencia. De pronto, sentí una presencia a mi lado. Giré la cabeza rápidamente, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Sin embargo, una voz resonó en mi mente, clara y serena. Todo lo que pierdes, lo recuperas transformado. Todo lo que dejas ir, regresa en una forma nueva. Era como si el eco del sacrificio de Ciro se materializara en esa frase.
como si la montaña misma me hablara a través del fuego y el viento. Entendí que la vida, como la tormenta, no siempre muestra su propósito de inmediato. A veces, las respuestas están en lo que dejamos atrás, en lo que soltamos para seguir adelante. Todo en la naturaleza sigue este ritmo, este ciclo de cambio, muerte y renacimiento. El sacrificio de Ciro no fue el Fichten, el Sfindin, sino el comienzo de algo más grande, algo que aún no lograba ver con claridad, pero que sabía que estaba allí, esperándome al otro lado de la tormenta. Me quedé en esa cabaña esa noche, protegido del frío, pero sabiendo que la verdadera batalla apenas había comenzado. La montaña seguía ahí, imponente, como un desafío que debía enfrentar. El amanecer llegó suave, como si la tormenta nunca hubiera existido. Al salir de la cabaña, la nieve resplandecía bajo la luz tenue del sol, pero la montaña frente a mí seguía imponente, inmutable. Sabía que el verdadero desafío aún me esperaba, allá arriba, donde el aire sería más escaso y cada paso más pesado. Recogí mis cosas, me aseguré de que el fuego se extinguiera, y sin mirar atrás, continué mi camino. A medida que ascendía, sentía el peso de la soledad en mis hombros, pero ya no me resultaba una carga. Algo había cambiado dentro de mí, una aceptación silenciosa de que todo lo que tenía que enfrentar lo haría solo, y que eso no era algo a temer, sino a abrazar. El ascenso fue arduo. Las rocas afiladas y la nieve profunda me obligaban a calcular cada movimiento, y el viento que bajaba de las cumbres me cortaba la cara como cuchillas. En ese silencio absoluto me sentí diminuto, una parte de un todo que no podía controlar. El esfuerzo físico se volvió una especie de meditación. Cada paso, cada respiración era un acto de pura voluntad. Pero entonces, en la lejanía, entre las rocas y la nieve, distinguí una figura. No estaba solo. Era un hombre, cubierto de pieles, con una capucha que le cubría el rostro. Estaba inmóvil, como si me esperara. Me acerqué con cautela, con la sensación de que esta no era una coincidencia. El hombre no se movió, ni dijo nada cuando llegué a su lado. Simplemente me miró. Sus ojos penetrantes reflejaban la dureza de la montaña, pero también una sabiduría que parecía antigua, como si supiera algo que yo aún no comprendía. El camino no es hacia adelante, dijo finalmente, con una voz grave y pausada. Es hacia adentro. Su enigma me desconcertó. Miré alrededor, pero no había otro sendero visible, solo la pendiente nevada que ascendía sin fin. El único camino es el que elige uno mismo, pensé, pero no lo dije en voz alta. ¿Qué estás buscando?, me preguntó sin esperar respuesta. Y entonces lo entendí. No era una pregunta dirigida a mí, sino a algo más profundo, a ese rincón de mi ser donde se ocultaban los miedos, las dudas, las sombras de todo lo que había dejado atrás. Antes de que pudiera responder, el hombre hizo un gesto señalando el cielo. Una tormenta se estaba formando de nuevo, más grande, más oscura, cubriendo las cimas de las montañas con nubes densas. El verdadero viaje empieza cuando ya no puedes ver el final, añadió, y sin más, se dio la vuelta y comenzó a descender por el camino que yo había subido. Lo observé desaparecer entre la nieve, dejándome con una sola certeza. No se trataba de la montaña que debía escalar, sino de lo que encontraría dentro de mí al hacerlo. La tormenta se acercaba rápidamente, y con ella una nueva sensación de urgencia. Sabía que debía seguir adelante, pero esta vez no era solo el frío o la dificultad del terreno lo que me preocupaba. Era esa idea, esa verdad que el hombre había plantado en mi mente. No era el paisaje lo que debía
conquistar, sino los miedos y dudas que había llevado conmigo desde el comienzo. Mientras la nieve empezaba a caer con fuerza, levanté la vista y vi que la cima ya no era visible. Solo una inmensidad blanca me rodeaba, como un lienzo en blanco. Cada paso que daba era un desafío, pero también una revelación. La montaña se volvía una metáfora viva de mi propio proceso. Las dudas eran la nieve, los miedos el viento helado, y en cada paso sentía que, de alguna manera, estaba dejando atrás no solo el camino, sino también a una versión de mí mismo que ya no necesitaba. El viento arreciaba con más fuerza y el frío se hacía insoportable. Me cubrí como pude, apretando los dientes, pero algo más profundo me mantenía en marcha. Recordé las palabras del hombre: el camino no es hacia adelante, es hacia adentro. Y entonces lo vi. En medio de la tormenta, a unos metros de distancia, una grieta en la roca, una cueva pequeña que parecía ofrecer refugio. Corrí hacia ella, entrando justo cuando la tormenta se desató con toda su furia. Dentro, la oscuridad me envolvió, pero la sensación de estar a salvo me dio un breve respiro. Me senté en el suelo rocoso, escuchando el rugido del viento afuera. Estaba solo, pero en mi mente la presencia de Ciro aún estaba viva. Su sacrificio, su lección, su ausencia ya no me pesaba como antes. Me había dejado algo invaluable. La certeza de que no se trataba de lo que dejamos atrás, sino de lo que avanzamos, con todo lo que implica. Y en ese momento comprendí algo más. La montaña, la tormenta, el camino, todo era una manifestación externa de lo que ocurría en mi interior. Había intentado avanzar físicamente, buscando respuestas fuera de mí, cuando en realidad todo este viaje siempre había sido un viaje hacia el autoconocimiento. Ciro lo había sabido, y su sacrificio me había empujado hacia este momento, hacia esta reflexión. La tormenta afuera no cedía, pero dentro de mí algo había cambiado. Sabía que pronto tendría que salir de esa cueva y enfrentar lo que venía, pero también sabía que lo haría con una nueva fuerza. Ciro había dado su vida para que yo pudiera continuar. Ahora, el resto dependía de mí. El capítulo final de esta odisea aún no estaba escrito, pero la intriga de lo que me esperaba al otro lado de esa tormenta me daba más razones para seguir adelante. La tormenta continuaba afuera, rugiendo como si quisiera borrar todo rastro de vida en la montaña. El viento aullaba con una fuerza casi sobrenatural, pero dentro de la cueva, en la quietud oscura, yo estaba en calma. Algo había cambiado. Sentía que esta tormenta no era una amenaza, sino una oportunidad, una especie de prueba final. Respiré hondo, cerré los ojos y por un momento todo lo que había vivido en este viaje se me vino a la mente. Ciro, el puente, el sacrificio, las personas que había encontrado en el camino, las conversaciones y sus lecciones sutiles. Cada paso me había llevado a este punto, y aunque parecía que el viaje era hacia una cima física, me daba cuenta de que lo que buscaba estaba dentro de mí. La tormenta, el frío, todo era un reflejo de las tempestades internas que había estado evitando enfrentar. Cuando abrí los ojos, algo en el aire había cambiado. No era que la tormenta hubiera cedido, sino que dentro de mí algo se había alineado. Me levanté, sacudí el polvo de la cueva de mi ropa y me preparé para salir. Sabía que no podía quedarme allí, que era necesario seguir adelante. No tenía la certeza de lo que encontraría afuera, pero algo me impulsaba a avanzar. Salí de la cueva enfrentando la nieve y el viento de frente. Cada paso era pesado. Mis botas se hundían en la nieve hasta los tobillos, pero sentía que el esfuerzo era parte del proceso. A medida que avanzaba, la visibilidad se reducía. Todo se volvió blanco.
y el horizonte desapareció por completo, pero en medio de esa nada, una figura apareció en la distancia. Al principio pensé que era otra alucinación, como tantas otras veces en este viaje, pero mientras me acercaba, la figura se hizo más nítida. Un hombre, cubierto de pieles, con una capucha similar a la del anciano que me había encontrado días antes. Me acerqué con cautela, esperando algún tipo de respuesta o explicación. «Sabía que vendrías», dijo el hombre sin mover un músculo. No respondí, esperando que él continuara. En lugar de hablar, hizo un gesto para que lo siguiera. Me llevó más allá de la tormenta, hacia una pendiente rocosa que bordeaba el abismo. El viento aquí era feroz, y sentí que el suelo bajo mis pies podía ceder en cualquier momento. «¿Sabes por qué estás aquí?», me preguntó, finalmente rompiendo el silencio. «Porque tengo que cruzar», respondí, aunque mis palabras se sentían incompletas, como si la verdadera razón estuviera enterrada bajo capas de dudas y miedos que aún no lograba entender por completo. «Siempre tienes que cruzar», dijo, y su mirada me perforó como si viera a través de mí. «Pero lo que necesitas aprender es que no siempre se trata de lo que dejas atrás o de lo que enfrentas adelante. Es la conexión entre ambos». Sentí que sus palabras resonaban en algo profundo dentro de mí. Pero antes de que pudiera procesarlas, el hombre dio un paso hacia atrás y señaló un punto en la distancia. Allí, entre la nieve, vi lo que parecía ser otro puente. Era más estrecho que el anterior, hecho de cuerdas viejas y madera podrida. El viento lo sacudía con fuerza, como si en cualquier momento pudiera desmoronarse. «Este es tu camino», dijo el hombre. «Pero debes saber que no es el puente lo que te salvará, sino tu propia convicción». Miré el puente y todo mi ser se llenó de dudas. Era estrecho, frágil, y la distancia entre las dos orillas parecía insalvable. Pero algo en las palabras del hombre, en esa frase, hizo clic en mi mente. No se trataba del puente, no se trataba del abismo, era mi decisión lo que contaba. Sin pensarlo demasiado, comencé a caminar hacia el puente. Cada paso sobre las cuerdas me hacía sentir más inestable, como si el abismo debajo de mí se expandiera con cada metro que avanzaba. Las tablas crujían bajo mis pies y el viento me empujaba hacia los lados, pero continué, aferrándome a la cuerda con todas mis fuerzas. En medio del puente algo extraño sucedió. El viento pareció detenerse y en esa pausa sentí una presencia. Volteé, esperando ver al hombre detrás de mí, pero no había nadie. Solo el vacío, el silencio. Sin embargo, no estaba solo. Dentro de mí algo había despertado. Una fuerza, una determinación que no había sentido antes. Miré hacia adelante, hacia la otra orilla, y comprendí que este era el momento decisivo. No era solo cruzar el puente lo que importaba, sino el hecho de que lo estaba haciendo con la convicción de que, pase lo que pase, seguiría adelante. Cuando llegué al otro lado, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Aliviado porque había superado un obstáculo más, pero también porque sabía que este era solo uno de los muchos puentes que tendría que cruzar en mi vida. Y Ciro, pensé en él, en cómo su sacrificio me había permitido llegar hasta aquí. El hombre había desaparecido y la tormenta había amainado. La montaña se mostraba en su plena majestuosidad, pero yo sabía que mi viaje no había terminado. Había más por aprender, más por soltar, y el verdadero reto estaba en aceptar que no siempre podía controlarlo todo. Me senté en una roca mirando el horizonte despejado, y en ese momento, con la calma del paisaje a mi alrededor, comprendí una verdad simple pero profunda. El verdadero viaje nunca termina. Siempre hay más que descubrir, hay más que soltar.